Y estábamos reflexionando en este verso precisamente, donde el apóstol Pablo, él se había, digámoslo de esta manera, como apropiado del evangelio, estaba disfrutando, estaba viviendo el evangelio, a tal punto de que él se sentía copartícipe del evangelio. No solamente el evangelio era el mensaje, sino que él se sentía como parte del evangelio. Y claro, todo esto lo está hablando él en el contexto de lo que viene diciendo, de la disciplina que ha tenido él, de las decisiones que ha tomado él por causa del evangelio. Entonces, recuerde lo que él estaba diciendo de cómo él se adaptaba a las personas, cómo él no estaba buscando a ver que los demás se adaptaran a él y se acomodaran a él, sino él acomodarse, digamos, a las personas para poder llevarles la palabra de Dios, para poder predicarles. Ahora, en el verso siguiente, viene algo muy interesante, porque dice, el verso 24 dice, no sabéis, ahora les hace una pregunta, y claro, en esta pregunta les va a dar como especie de un ejemplo, una ilustración, para llevarlos a ellos a entender por qué razón uno debe de, digámoslo, de sacrificarse. Recuerde lo que decíamos de renunciar muchas veces a nuestros propios derechos con tal de que eso sea de bendición para otro, con tal de que eso ayude a otro a acercarse a Dios. Entonces dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces el apóstol Pablo entra a usar un ejemplo de unos juegos que se practicaban precisamente en Corinto, de lo cual los creyentes de Corinto eran conocedores. Y entonces, y él toma esto como una ilustración, como un ejemplo de ese sacrificio, de esa entrega, de esa disciplina que se debe de dar por causa del evangelio. Entonces toma el caso de los juegos y lo viene para aplicarlo luego a lo que es el evangelio y lo que es nuestra vida cristiana. Entonces, cuando dice la palabra, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Era algo que, de lo cual ellos eran testigos. Ellos sabían que muchos entraban en estas carreras, en estas competencias. Muchas personas entraban. Y por eso dice, todos a la verdad corren. Hay muchos que están corriendo, hay muchos que entran y digámoslo, están participando. Sin embargo, luego tiene que decir, pero uno solo se lleva el premio. Si esto nosotros lo aplicamos a la vida cristiana, yo creo que es muy claro de que muchas personas se inician en la vida cristiana. Muchas personas en algún momento toman la decisión de entregarse al Señor. Son muchos los que a veces vemos incluso que llegan hasta el bautismo o que incluso han recibido el Espíritu Santo. Estos días escuchaba una frase muy dolorosa, pero muy cierta, de un predicador que decía, en el infierno van a haber muchos que hasta recibieron el Espíritu Santo y hasta hablaron en lenguas. Y no digo que el problema haya sido el recibir el Espíritu Santo, el haber hablado en lenguas. No, contrario totalmente. Más bien lo que estoy diciendo es que hay personas que aunque tuvieron la oportunidad, que lo tuvieron todo, que tuvieron los recursos, que tuvieron la forma, que tuvieron el respaldo de parte de Dios, pero aún así van a terminar perdidos. Y yo pensaba en esa imagen de una persona allá en la condenación, sabiendo que se perdió, pero recordando que él había sido lleno del Espíritu Santo,
recordando de que en algún momento él había estado en la iglesia, o de pronto hasta recordando que en algún momento hasta descendió a las aguas del bautismo y que sobre él se invocó el nombre que es sobre todo nombre. Pero a pesar de ello, la persona se perdió. Que a pesar de haber tenido todo, como decía, pero se perdió. Entonces el apóstol está diciendo, todos a la verdad corren. Hoy en día vemos que el cristianismo, digamos como que se ha regado por el mundo. Muchos hoy en día dicen ser cristianos. Yo creo que a muchos nos ha pasado que a veces usted mira una persona y lo que menos se imagina de la persona es que sea cristiana. ¿Cómo es que dicen por ahí? Tiene pinta de cualquier cosa menos de cristiano. Pero cuando usted lo escucha hablar, no, él es un cristiano. Y entonces usted dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo que un cristiano? Y entonces algunos como que entran a presentar como si hubiesen diferentes maneras de ser cristianos, como que hay diferentes formas de ser cristiano. Entonces, pero la verdad es que lo que pasaba por lo menos en las carreras es que habían muchos que se inscribían para correr. Habían muchos que incluso llegaban, habían quienes se inscribían y no iban, pero habían quienes se inscribían y llegaban. Y estaban allá al momento de arrancar, ellos arrancaban la carrera. Muchos entraban a participar, pero lo que luego dice el apóstol, y era lo que los demás tenían que ver, era que muchos iban a veces quedando en el camino. Muchos, no sé, hay un término, una expresión, se rezagaban. Muchos se desanimaban. Muchos, ay, no, me cansé. Ay, no, esta pierna no me da más, ya no corro más. Y no terminaban la carrera. Entonces, y por eso es una analogía como muy directa, muy clara. Porque aunque la persona inició, pero no terminó. Y a lo último, perdió. Entonces el apóstol dice, todos a la verdad corren. Dice, pero uno solo se lleva el premio. Ahí es donde uno se acuerda, digamos, de las palabras de el escritor a los hebreos, que dice, despojémonos pues de todo peso y del pecado que nos asedia. Perdón. Dice, y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que es, hay una carrera. Y el apóstol hace referencia a esa carrera y el escritor a los hebreos también. Y entonces dice, vean, si hay algún peso, si hay algo que nos va a impedir llegar a la meta, pues despojémonos de todo ello. Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que es, aquí hay una invitación y por eso decía, es una analogía muy exacta, porque se relaciona, así es la vida cristiana. Tal vez usted de pronto está hoy todavía por allí escuchando y usted dice, sí, yo inicié mi vida cristiana hace tantos años. Yo me inicié en el Señor, yo le entregué mi vida a Dios. Con el pastor Julano de tal, él fue el que me predicó. Fui a la iglesia, hasta me hice bautizar. Pero por alguna razón, usted hoy no está en la competencia. Por alguna razón usted se ha salido de esa competencia. Y hoy de pronto usted está mirando la carrera allá, porque habían quienes corrían, pero hay quienes llegaban era a mirar. Esa es la verdad. Había quienes llegaban a mirar. Y yo no sé, de pronto alguien dirá, pues yo disfruto más mirando que corriendo. Pero el otro decía, no, yo no vine a mirar. Yo lo que vine fue a correr. Yo lo que vine fue a ganar. Yo lo que vine fue a llevarme ese premio. Yo he luchado toda mi vida y me he capacitado y me he formado
para obtener ese premio. Yo no me voy a distraer. El otro estaba distraído. Habían quienes llegaban a mirar cómo era que otros corrían. Y entonces se sentaban allá en la tribuna y desde allá miraban y este se cansó. Mire que mire aquel cómo corre de bien. Sabe que en la vida cristiana hay personas que llegan a la iglesia a sentarse en la tribuna y a mirar a otros correr. Hay gente que dice, yo no me he entregado al Señor, pero yo no me pierdo culto. Yo no me pierdo devocional. ¿Por qué razón? Porque yo no sé, me encanta, disfruto. Disfruto ver, disfruto el escuchar. Ay, tan bonito como cantan. Ay, no, es que a mí me encanta ir a la iglesia y las actividades que hacen. Y le dicen, pastor, cuando haya algún campamento, cuando haya alguna confraternidad que ustedes traen músicos y que traen predicadores, me invitan. Yo no quiero perderme. ¿Por qué? Porque le gusta estar en la tribuna. Le gusta mirar a la distancia. Sin embargo, no es a eso que nos ha llamado el Señor. Usted no puede quedarse mirando a otros cómo avanzan en la vida cristiana. Ay, hermano, déjeme decirlo, pero hay quienes llegan a la iglesia a conocer a veces los chismes de todos. Que fulano de tal hizo, que al otro lo pusieron en disciplina. Oiga, y eso les encanta. Eso lo disfrutan. No, y que mire que tal día predicó tal y él no era el predicador, era este otro, pero tuvieron una dificultad. Oiga, y eso para ellos, eso es precioso. Pero no han tomado la decisión de entregarle la vida al Señor. Entonces, esto no se trata de mirar a otros correr. Esto no se trata de inscribirse. Esto no se trata de iniciar. Esto se trata de llegar a la meta. Se trata de terminar la carrera. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Dice, toda la verdad corre. Pero piensen en que uno solo se lleva el premio. Y hay una frase que dice, no corras solo para participar. Corre para vencer, corre para ganar. Yo quisiera, déjame decirte, confrontarte en esta mañana y preguntarte, ¿tú por qué corres? ¿Para qué corres? ¿Cuál es tu objetivo? Hay gente que dice, pues yo estoy en la iglesia, pero yo no les prometo nada. Yo no digo que yo me voy a entregar a Dios y que yo voy a ser cristiano hasta el final. Yo no creo. La verdad, yo la veo difícil. No corra por participar. Corre para ganar, corre para vencer, corre para llegar a la meta. Qué bueno que usted pueda decir en esta mañana, decir hermano Jairo, hermano Edgardo, hermanos que están en este devocional, nos veremos en gloria. Allá en la gloria va a llegarse el momento en el que el Señor nos va a llamar y va a decir, ven siervo fiel. Porque no estoy corriendo por correr, porque estoy corriendo con un propósito. Tal vez de pronto usted en esta mañana se ha desenfocado, de pronto ha perdido la visión. Sabe que los que corrían, ellos no se metían en la competencia a mirar a ver quiénes los estaban viendo. A mirar incluso el otro, a ver cómo era que corría. A ver, yo lo veo que anda como raro, como torcido. No, a ellos no les interesaba eso. A mí me llamó la atención, mientras estaba estudiando, estaba pensando, escuchaba una entrevista que se le hizo aquí en Colombia esta semana a un político.
Y bueno, algunos políticos se están uniendo y, perdón, y están haciendo acuerdo entre ellos, porque ya se vienen las elecciones del próximo año y a uno de ellos lo convidaron, únase con nosotros, vea, va a ser, o sea, ¿cómo es que dicen por ahí? La unión hace la fuerza. Y entonces, y lo entrevistaron a él, uno de los que invitaron a que se uniera y dijo, no, dijo, yo respeto lo que están haciendo los demás. Yo respeto como ellos trabajen allá en lo que hagan. Dijo, pero yo no estoy pensando en ellos, yo estoy pensando en mi campaña. Yo estoy pensando en lo mío. Dijo, nosotros estamos acá enfocados en lo nuestro. Y sabe, y me llamó la atención las palabras de él y mientras estudiaba acá veía como una relación. Hermano, hay quienes viven pendientes del uno y del otro y que este sí y que aquel no. Hermanos, cuando de verdad nosotros debemos estar pensando es en nuestra vida espiritual, es en nuestra salvación, es qué tanto hemos avanzado, si de verdad estamos llegando a la meta o si no. Que no sea que usted diga, hermano, yo aquí estoy en la competencia y alguien tenga que decirle, venga, venga, pero va en el sentido contrario, porque la carrera, la meta está allá y usted está corriendo para atrás. Hermano, qué bueno que el Señor nos ayude y que, digámosle, que la tengamos clara. Que no estemos allá distraídos, que no estemos pensando en otra cosa. A veces uno encuentra, bueno, tal vez aquí no se conecten al devocional, pero a veces uno encuentra hermanos que eso viven preocupados por el uno, por el otro, porque qué dijo. Y a veces le dicen, no, hermano Jairo, ¿usted qué piensa de fulano de tal? A ver, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué opinión tiene de él? Y uno, a mí eso es lo que menos me interesa. Yo me preocupo por predicar. Yo me preocupo por animar. Pero, hermano, cada quien está en su carrera. Cada quien está en lo suyo. Pero hay quienes, hermano, viven distraídos en cualquier cosa. Yo estaba viendo esta semana esos, cómo la gente vive pendiente de esos realities. Creo que todavía los llaman de la misma manera, me imagino. Yo nunca, le digo la verdad, yo nunca me he visto nada de eso. Y hermano, disculpen, yo sé que de pronto muchos de los que están acá miran eso, pero hermano, uno tiene que estar muy sin oficio. Escúcheme, déjeme decirlo. Nunca lo he dicho a usted acá, pero déjeme, se lo digo hoy. Uno tiene que estar muy sin oficio para andar pendiente de la vida de otro. Y estaba escuchando de que, no sé, un reality que inventaron por ahí, que mandan la gente que sin plata, y yo no sé cómo es lo que me decían, que tienen que rebuscársela en el camino. Yo decía, pues que esa es la realidad de todos acá. Esa es la realidad de todos. Entonces, pero hay quienes, hermano, y eso es pegado de ese dispositivo allá mirando. Hermano, vea, uno tiene que, vuelvo y le digo, uno tiene que carecer de una vida propia para andar pendiente de otras cosas. Entonces, no, dice el apóstol, dice, corred de tal manera, dice, no sabéis que los que corren en el estadio toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, dice, corred de tal manera que nuestra manera de vivir, mire, que nuestra manera de vivir sea tal que ganemos la carrera, que ganemos el premio. Hermano, ese es el objetivo de Dios, es el objetivo del evangelio. Y eso es algo, hermano, que usted y yo no podemos desenfocarnos. Bueno, se me agota el tiempo por allí. Quiero hablar acerca de cómo es que se corre correctamente, pero el tiempo no me daría, entonces no voy a iniciar esa parte. Ya la dejamos, si Dios lo permite, para el día lunes. Pero yo sí le invito en esta mañana. Corra con propósito, corra con intención. De pronto otro lo va a señalar y le va a decir, déjeme usar esta expresión. Ay, usted tan bobito que es. Ay, mire usted esto, mire usted aquello, mire cómo usted allá. Hermano, vea, aunque los demás lo critiquen, aunque los demás nos señalen, pero usted tenga la clara. Sí, usted tenga claro en su vida. O sea, a mí no me interesa lo que digan de mí. A mí lo que me interesa es si yo estoy andando como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios.
si estoy cumpliendo en mi vida el propósito de Dios. Eso es lo que a nosotros nos debe interesar. Otros, ellos tienen su propia visión. Y ellos miran allá, vuelvo y le digo, desde la tribuna. Y están allá mirando. Y ellos se imaginan y piensan de otra forma. Pero hermano, usted téngala clara. Eso es como cuando en los partidos de fútbol, el equipo está jugando, el director, está el entrenador. Y a veces, y los que están en el estadio allá, ellos mismos están jugando en su cabeza. Y ellos dicen, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen este cambio? Vea, dígale a Julano. Y hasta ellos mismos comienzan a gritarles a los jugadores lo que tienen que hacer. Hermano, pero ellos, yo no sé los jugadores si realmente pueden hacer lo que les dice el que está ahí arriba o lo que les dijo el entrenador. O lo que les dice el director allá. Yo no sé ellos a qué voz le prestan atención. Porque hermano, si pueden hacer lo que le dicen allá arriba, lo último termina dando vuelta y no saben. Y cuando vaya al otro le dicen, no, que devuelva. Y cuando llegó acá, no, que vaya para allá y se vuelven locos. Hermano, nosotros debemos de hacerle caso a uno, que es el Señor y que es el Señor Jesucristo. Sigámoslo a Él, obedezcámoslo a Él.